Querido Padre, Señor, nuevamente vamos ante ti para que nos ilumines, nos guíes, nos reprendas, nos enseñes, nos redargullas para poder conectarnos con tu Espíritu y contigo mismo, Señor. En Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Amén. Como pueblo de Dios tenemos un mensaje específico, un mensaje que tiene como propósito prepararnos a cada uno de nosotros para la segunda venida de Cristo. Y ese mensaje es el mensaje de los tres ángeles. Si ustedes van a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 en adelante, ustedes se darán cuenta que la palabra de Dios dice: y vi volar por el medio del cielo a un ángel que tenía ¿qué cosa? El evangelio de Dios para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y después le siguió el segundo ángel y el tercer ángel. ¿En qué mensaje estamos viviendo hoy en día? En el tercer ángel. El primero y el segundo se complementan con el tercer ángel. Eso quiere decirnos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Estamos viviendo en el momento en que muy pronto el Señor Jesús aparecerá en la nube de los cielos para venir a buscarnos a cada uno de nosotros. Es un tiempo solemne, un tiempo en donde nosotros tenemos que iniciar la preparación para la segunda venida de Cristo. Y ustedes saben que el mensaje de los tres ángeles tiene como propósito prepararnos para la cosecha. Léanlo ahí en el mismo versículo, en el mismo capítulo, el capítulo 14. En la última parte de ese capítulo dice que el Señor viene a buscar. Vamos a leerlo porque ya miré que alguien los están buscando. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El mensaje de los tres ángeles tiene como propósito madurarnos para la cosecha. Y cuando viene la cosecha, dice la palabra de Dios en Mateo, dice que la cosecha es el fin del mundo. El mensaje de los tres ángeles tiene como propósito preparar al pueblo de Dios para su segunda venida. Y nosotros vivimos en un tiempo solemne, en un tiempo alarmante, el cual vemos el cumplimiento de profecías día a día. ¿No lo han notado ustedes? Yo recuerdo cuando era pequeño sucedía algo y de repente toda la iglesia decía: ¿escucharon lo que sucedió? Y pasaban meses sin escuchar nada y volvía otro acontecimiento y se volvía a predicar. Pero hoy en día podríamos pasarnos todo el día hablando de cumplimiento de profecía que ha sucedido durante toda la semana. Y el pueblo de Dios necesita despertar a las realidades eternas de que estamos muy pronto a ver a Cristo Jesús venir en la nube de los cielos. Si Cristo viniera hoy en día, ¿estás preparado para recibirlo? El mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria. ¿Cómo describe la palabra de Dios a la iglesia? Vamos a ver en 1 Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos describe cómo la iglesia debería de ser en este tiempo. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué cosa? De la verdad. La palabra de Dios describe que la iglesia de Dios debe de ser columna y baluarte ¿de qué cosa?
de la verdad. Y la única que se tiene que predicar en la iglesia es la verdad. Cristo es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La ley de Dios es la verdad. Y ya hemos compartido esto en muchas ocasiones. Pero mi querido hermano, la palabra de Dios nos habla en Salmo 64. Nos dice: has dado a los que temen, ¿qué cosa? Bandera que alcen por causa de ¿qué cosa? De la verdad. Eso quiere decir que como iglesia tenemos una bandera. Y esa bandera tiene que ir delante de nosotros proclamando que pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa bandera nos indica que debemos de predicar solamente ¿qué cosa? La verdad. Y la verdad se encuentra ¿en dónde? En Cristo y en su palabra. Amén. Por eso dice la palabra de Dios: aquellos a la ley y al testimonio, si no hablasen conforme a eso, es porque ¿qué? No les ha amanecido. Hermanos, tenemos una bandera que necesitamos levantar. ¿Y cuál es esa bandera que el Señor nos ha dejado como pueblo? Es triste ver que a veces salimos a predicar, pero no llevamos la bandera de Dios. Es triste que a veces hacemos las cosas sin saber qué es lo que estamos haciendo. El Señor, la palabra de Dios dice que a todos los que temen se les ha dado una bandera que alcen por causa de la verdad. Y dice lo que la palabra de Dios habla. Dice que debemos de alzar esa bandera. Esta foto fue muy famosa. ¿Qué significaba cuando estos soldados levantaron la bandera? Que habían ¿qué? Ganado la batalla, que habían conquistado. Y el pueblo de Dios necesita levantar la bandera y decirle al mundo que tenemos un rey que nos ha salvado. Un rey que nos ha salvado del pecado y nos guía hasta llegar a las mansiones celestiales. Y no solamente eso, sino que el Señor nos ha transformado para honra y gloria de su nombre. Necesitamos levantar la bandera de Cristo. Necesitamos levantar. La palabra de Dios dice en Cantares capítulo 6 versículo 10. Dice: ¿quién es aquella que raya como el alba y es bella como la luna, radiante como el sol e imponente como ejércitos? ¿Qué cosa? Abanderados. Si ustedes ven otras versiones, dice un ejército ordenado. La bandera tiene como propósito traer orden al pueblo de Dios. ¿Me escucharon? La bandera tiene como propósito no solamente proclamar al Señor, sino traer orden en su iglesia. La pregunta es: ¿necesitamos levantar la bandera de Dios para que traiga orden a su iglesia? Como nunca antes. Y necesitamos ser soldados del ejército de Dios siguiendo la bandera de Cristo. ¿Qué bandera estamos nosotros siguiendo en este momento? La palabra de Dios nos sigue diciendo en Isaías capítulo 62 versículo 10: pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzar ¿qué cosa? El pendón es la bandera a los pueblos. Pero ¿qué dice que el pueblo de Dios tiene que estar haciendo? ¿Tiene que estar qué? Pasando, limpiando, recogiendo, haciendo la obra. Si ustedes leen el capítulo 58 del mismo libro, que es muy conocido por los adventistas, que nos está hablando de que seamos reparadores de ¿qué? De portillos, que está refiriéndose al día santo de Jehová, al día sábado. Y dice que nosotros debemos de levantar la bandera al Señor y proclamar el mensaje del Señor a todo el pueblo. Y no solamente a los de afuera, sino a los de adentro también. Necesitamos levantar el estandarte y decirle al Señor: Señor,
dame tu bandera, yo estoy dispuesto a lanzarme. Ustedes recuerdan en la guerra civil, incluso en los tiempos anteriores de la guerra civil, aquella persona que llevaba la bandera no llevaba arma, solamente llevaba la bandera e iba delante del ejército. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no había radios. Así que miraban la bandera y había un tambor que estaba sonando y el ejército se movía conforme a la bandera. Y el de la bandera salía corriendo y el ejército venía detrás de él. Y cuando la bandera caía, el ejército paraba. Y cuando venía otro y levantaba la bandera, seguían hacia adelante. Hermanos, llevar la bandera de Cristo es un privilegio y un honor. Amén. Que estar dispuesto a todo por levantar la verdad de Cristo Jesús. Amén. ¿Estás tú dispuesto a llevar la bandera de Cristo? A tal punto de que todo mundo, el enemigo, tirará los dardos, las flechas, las balas, los cañones directamente hacia ti. Porque ustedes saben que el ejército enemigo, al primero que le tiraban era el que llevaba la bandera. Porque decían, si acabamos con el de la bandera, el ejército se para. Y es más fácil conquistarlo. ¿Me están siguiendo lo que quiero decirles? Por eso el Señor dice, yo os he dado una bandera. Una bandera que levantemos al Señor. Y noten lo que dice en Jeremías, Jeremías capítulo 50 versículo 2. Este lo vamos a buscar. Jeremías capítulo 50 versículo 2. Dice la palabra de Dios: anunciad en las naciones y haced saber. Levantad también, ¿qué cosa? Bandera. Publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Moradec, destruidas son sus esculturas y quebradas son sus ídolos. ¿A qué está haciendo referencia este versículo? ¿Al mensaje de qué? Del tercer ángel. Y dice que nosotros debemos de anunciar que la Babilonia ha caído y que es momento en que hay que salir de qué, de ella. Pero al levantarlo y al proclamar tenemos que levantar ¿qué cosa? La bandera del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la bandera de Dios? ¿Qué significa la bandera de Dios? El Espíritu de Profecía nos declara lo siguiente: la obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar bajo la dirección de Zorobabel, Esdras y Nehemías nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. El pueblo remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como ¿qué cosa? Como reformadores, deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente y que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo constante del poder de Dios. Con argumentos claros deben presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del decálogo. Constreñidos por el amor de Cristo, cooperarán con Él para la edificación de los lugares desiertos. Serán reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. Dios nos ha llamado a que nosotros seamos ¿qué cosa? Reformadores. ¿Y qué significa reformadores? Significa que vamos a ser distintos a los demás. Vamos a comer distinto a los demás. Vamos a vestir distinto a los demás. Vamos a ver las cosas que los demás no miran. Vamos a escuchar la música distinta a los demás. ¿Me están siguiendo? Amén. Como pueblo de Dios tenemos que ser un pueblo reformado. No reformado por temor a Dios, sino reformado por el Espíritu Santo del Señor.
Porque el Señor desea que nosotros seamos un pueblo que levantemos su bandera, que seamos reparadores de portillos, que cuando vengan a nuestro hogar, miren que en nuestro hogar Cristo vive en él. A veces tememos aún que nos visiten, porque decimos, pueden ver todo menos a Cristo. Háganse esta pregunta. Si ustedes tuvieran una visita en su hogar por una semana, esa persona, ¿qué diría cuando se marche de su hogar? ¿Habrá visto a Cristo Jesús en tu hogar? ¿O habrá visto todo lo que el mundo puede ofrecer? Hermanos, necesitamos una reforma. Yo necesito una reforma y un reavivamiento. Y dice el Espíritu de Profecía lo siguiente, dice: Dios ha puesto en nuestras manos un estandarte, una bandera, sobre el cual está escrito, ¿qué cosa? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este es un mensaje distinto y especial. Un mensaje que debe ser dado en forma certera. Debe apartar a la gente de las cisternas resquebrajadas que no contienen agua y llevarlos a la inagotable fuente del agua de la vida. Hermanos, tenemos una bandera, un estandarte. ¿Y esa bandera qué dice la bandera? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vamos a explicar qué significa esta bandera. Y vamos a hacerlo en una forma rápida y sencilla. Así que si ustedes quieren tomar nota, apunten los textos porque el tiempo ha corrido. El estandarte que el Señor nos ha dado, que debemos de levantar, es para proclamarlo a todo el mundo. Y mis queridos hermanos, tristemente, a veces hemos cambiado el estandarte que el Señor nos ha dado y hemos levantado otros. Hemos tomado ideologías de otras religiones y hemos bajado la que el Señor nos ha dado. Por eso el pueblo de Dios necesita ser reformado y levantar el estandarte de Cristo. Ir y decirle al mundo: Cristo viene muy pronto y este estandarte es porque yo lo estoy viviendo. No solamente basta conocerlo, sino que hay que entenderlo y hay que vivirlo. Porque muy fácil es pararse aquí y decir: hay que guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, y al momento en que yo me salgo me olvido de todos de ellos. Por eso Dios no trae más gente a su iglesia, porque nosotros no vivimos lo que creemos. Porque en el momento en que ellos entren y miren que no vivimos lo que predicamos, ¿qué es lo que nos van a decir? Bola de hipócritas. Y ustedes saben lo que la palabra de Dios dice. Miren, en Mateo 23, si nosotros no estamos viviendo lo que creemos, estamos haciendo una obra en la cual a mí me da hasta miedo. Porque miren, en Mateo 23, versículo 15. En Mateo 23, versículo 15 dice: ay de vosotros, y pongan su nombre si quieren, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. ¿Que saben ustedes qué es prosélito? En otras palabras, decir, ustedes hacen todo lo posible para traer una persona a la iglesia, ¿ok? Para traer a una visita a la iglesia,
para que una iglesia, para que vengan y se bauticen y sean miembros de la iglesia. Ustedes recorren toda la tierra, la mar y todo para que ellos vengan a su iglesia. Pero la palabra de Dios dice, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo de ¿quién? Del infierno. Dios me libre de ser uno de ellos. ¿Por qué? Porque si nosotros no vivimos lo que predicamos, la palabra de Dios nos llama hipócritas. Y hagas lo que hagas, en vez de traerlos a Cristo, los estás llevando ¿a quién? Al infierno. Hermanos, necesitamos hoy día realmente vivir el amor de Cristo en nuestro ser. Y si tú no conoces el amor de Cristo, como yo me pregunté en muchas ocasiones, decirle, ¿realmente conozco el amor de Cristo? ¿Realmente Cristo vive en mí? Y saben ustedes que cuando yo me hice esas preguntas, yo dije, yo creo. Hermanos, ahí me di cuenta que no conocía a Cristo. Y yo le dije al Señor, Señor, yo creo conocerte, pero creo que no te conozco. Enséñame a amarte. Enséñame a recibir tu amor. Porque ustedes saben que el amor no es de aquí para el cielo, sino que es del cielo hacia ¿dónde? Hacia la tierra. Enséñame a recibir tu amor. Porque a veces lo cambiamos y decimos, Señor, yo te amo si tú me das. Es todo lo contrario, el Señor te da y después tú respondes. Pero a veces no sabemos ni cómo decirle al Señor, Señor, lléname de tu amor, porque no le conocemos y no conocemos su amor. Hermanos, y si tú no conoces el amor de Cristo y no conoces a Cristo, dile al Señor, muéstrate. Y el Señor se va a mostrar. Y el Señor te va a guiar. Y el Señor te va a enseñar. Y el Señor te va a dirigir. Y el Señor te va a dar todo el conocimiento que tú necesites para conocerlo y tener una experiencia con Él. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, como el hermano comentó en la mañana en la escuela sabática. Es importante vivir el Evangelio, no solamente creerlo y saberlo. En Romanos capítulo 1 dice que el Evangelio es poder para salvación, y el poder se refleja, el poder se muestra, el poder no se queda solamente en uno, el poder sale y refleja. Porque esa salvación que tú estás viviendo, otros están muriendo porque no la conocen. Y como pueblo de Dios tenemos un mensaje específico, una bandera que hay que decirle al pueblo, al mundo, decirle, el Señor te ama y el Señor quiere que tú seas salvo. Ahora, el mensaje dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué significa la paciencia de los santos? ¿Cómo obtenemos la paciencia? Vamos a verlo, Santiago capítulo 1, versículo 2 y 4. ¿Cómo nosotros obtenemos la paciencia? ¿Lo tenemos? Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué cosas? Pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo obtenemos la paciencia? ¿A través de qué? De las pruebas. Eso quiere decir que todo lo que nosotros estamos pasando hoy en día, necesidades, enfermedades, acusaciones, persecuciones, todo eso produce, ¿qué cosa? Paciencia. Y lo que menos tenemos es paciencia. Hablo yo por mí.
Eso es lo que menos tenemos. Pero hermanos, a veces viene una pruebita y lo que perdemos primero es la paciencia. Tenemos una enfermedad y lo primero que perdemos es una paciencia. Yo recuerdo a una hermana que ella tenía osteoporosis y tenía cáncer. Y ella estaba en la silla de ruedas con dolor. Usted no la podía tocar porque tenía dolor. Y esta hermana, una ocasión yo le pregunté: hermana, ¿usted cómo se siente? ¿Por qué? ¿Cómo se siente de esta enfermedad? Y ella volteó y con una sonrisa me dice: mira, dice, si Dios me puso en esta silla de ruedas con este dolor y con esta enfermedad, alabado sea nuestro Dios. La prueba produce paciencia. Y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo en que habrá persecución. En el libro de Apocalipsis 14 dice que seremos perseguidos por el nombre de Cristo. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis dice que aquellos que no adoren a la imagen y a la bestia serán perseguidos y serán puestos a muerte. Estamos en un momento en que necesitamos tener la paciencia en nuestras vidas, porque muy pronto seremos acusados por todas las cosas que sucedan en este mundo. Muy pronto tendremos que reunirnos como esta foto para aprender la palabra de Dios. Hace poco miré una noticia que de China, los chinos tienen que memorizar la palabra de Dios porque se las quitan. ¿Cuántos versículos nosotros hemos memorizado? Y los chinos están memorizándola, porque decían ellos: a mí me pueden matar, me pueden encarcelar, pero lo que tengo en la mente siempre lo tendré conmigo. Y por eso memorizaban la palabra de Dios. Hermanos, vivimos en tiempos solemnes. Y como soldados tenemos que tener mucho cuidado. Miren en 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Estoy tratando de avanzar lo más rápido posible. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Y noten que como soldado de Jesucristo, vamos a ver el 3 primero. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que como soldados de Cristo, como soldados que levantamos la bandera del Señor, tenemos que tener cuidado a quién nosotros seguimos. ¿Seguimos al capitán de capitanes, al general de generales, que es nuestro Señor Jesucristo, o seguimos las cosas del mundo? Porque aquí nos dice que como soldados del ejército de Dios no podemos mezclarnos en las cosas del enemigo. ¿Me están siguiendo? Por eso dice aquí, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Nosotros no podemos mezclarnos con las cosas del mundo. Por eso el Señor trae una reforma en medio de su pueblo. Una reforma que nos hará distintos a todos los demás. Y podría hablar mucho de esto, pero no voy a hablarlo. Pero ¿qué significa guardar los mandamientos de Dios? Como adventistas, yo creo que podríamos decirlo muy bien. Porque a veces tildamos de irnos más hacia un lado que a otro. Pero ¿qué significa guardar los mandamientos de Dios? Vamos a ver lo que dijo Juan, porque Juan escribió en Apocalipsis capítulo 14, 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vamos a dejar que Juan nos diga qué significa guardar los mandamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo?
Note lo que la palabra de Dios dice. En Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad los mandamientos. En Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y se manifestará a él. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneced ¿en qué cosa? En mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos ¿a quién? A Dios, y guardamos sus mandamientos. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardaremos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es lo que resalta en todos estos versículos? El amor. Note lo que la palabra de Dios nos sigue diciendo. En 2 de Juan capítulo 1, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según ¿qué cosa? Sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Cantares 2:4. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue cosa. Amor. ¿Me están siguiendo lo que significa guardar los mandamientos de Dios? ¿Qué significa? Amor, porque nosotros guardamos los mandamientos de Dios no por temor, sino por amor. Y no porque nosotros amamos a Dios, sino porque a Dios nos amó ¿qué? Primero. Por eso cuando levantamos el estandarte de Cristo, no vamos y decimos: tienen que guardar el sábado, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, sino lo primero que hacemos es que mostrar el amor de Cristo. Porque si ven en ti el amor de Cristo, todo lo demás vendrá por añadidura. Y a veces nos preocupamos y decimos: ¿cómo le enseño? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le hago? Enséñale el amor de Cristo. Enséñale que estás inundado del amor de Cristo, y ellos mismos mirarán en ti lo que ellos tienen como pregunta. Estaba dando un estudio bíblico y la persona me decía: es que yo no entiendo nada eso de la ley de Dios ni de los mandamientos. No lo entiendo, no me entra. No puedo entenderlo. Hasta que un día, mostrando el amor de Cristo, estábamos estudiando y empezaron las lágrimas a rodar. Y seguía yo dando el estudio bíblico y seguía llorando. Y de repente paró y dice: quiero decir algo. Dice: al fin entendí lo que es guardar los mandamientos de Dios. Al fin entendí. Y con gozo y lágrimas proclamó y dijo: ahora sí sé que el Señor es grande en misericordia, es grande en amor. Y hoy en día es miembro de la iglesia. Hermanos, sé lleno del amor de Cristo. Salmo 119, versículo 142 dice que los mandamientos de Dios son su justicia. Y si nosotros predicamos los mandamientos de Dios sin su justicia y sin su amor, vienen a ser solamente ¿qué cosa? Una ley que tenemos que obligadamente guardarla. Pero si predicamos el amor de Cristo, esa ley dice que su ley no viene a ser gravosa. Y la bandera del Señor es una bandera ¿de qué? De amor. En 1 Corintios capítulo 13, ese capítulo muy conocido acerca del capítulo del amor. ¿Qué es lo que nos dice el amor? El amor es paciente, es servicial, no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no hace nada indebido, no busca su propio interés, no se irrita. Hermanos, necesitamos ser llenos del amor de Cristo. Pero el amor de Cristo no podemos predicarlo sin la santidad de Cristo. Porque hay muchos que predican la santidad de Cristo sin el amor de Cristo. Y hay muchos que predican el amor de Cristo sin la santidad de Cristo.
Y hay dos bandos ahí, unos liberales y otros conservadores y otros que ni les interesa nada. Pero hermanos, necesitamos ser llenos del amor de Cristo, porque el amor de Cristo es lo que nos capacita para ser obedientes. Sin el amor de Cristo nosotros no estaremos preparados para la segunda venida de Cristo. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Versículo 17. Primera de Juan capítulo 4 versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. ¿Cuándo? En el día del juicio. Si nosotros no tenemos el amor de Cristo, nosotros no estaremos preparados para el día del juicio. Cuando el Señor te confronta y me dice: ¿realmente tú me amas? Ustedes recuerdan cuando Él confrontó a Pedro. ¿Y Pedro qué fue lo que decía? Sí, yo te amo. Yo te amo. Y saben ustedes que Dios me confrontó en una ocasión y me dice: ¿realmente tú me amas? Sí, yo te amo. Igualito, ya estaba haciendo lo igualito de Pedro. Sí, yo te amo. ¿Realmente me amas? Señor, si hago esto, el otro, aquello y aquello, sí te amo. Y me agarró como Pedro y me mostró que no le amaba. Caí de rodillas y le dije: Señor, enséñame a amarte. Porque a veces vivimos en una burbuja donde a veces no queremos ni salir de esa burbuja porque tenemos temor a cambiar nuestro estilo de vida, lo que estamos viviendo. Pero el Señor quiere que nosotros nos salgamos de esa burbuja para que nosotros podamos conocerle y tener una experiencia más estrecha con el Señor. Porque si nosotros no tenemos el amor del Señor, nosotros no estaremos listos para su segunda venida. Y por eso el estandarte del Señor nos dice: levantémoslo al pueblo, levantémonos a todas las naciones, diciéndole: aquí está la paciencia de Dios, que aun cuando vengan persecuciones, pruebas, dificultades, amamos a Cristo ante todas las cosas. Cuando vengan y digan: tienen que adorar a la bestia, a su imagen, nosotros levantaremos la bandera del Señor y diremos: no podemos, porque nosotros amamos a nuestro Redentor y queremos complacerle a Él. ¿Qué no fue lo que sucedió con los tres amigos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué dijeron? Pues échenos al horno. Y cuando estaban en el horno no quisieron salir. ¿Por qué? Porque Cristo estaba junto con ellos. Miren, deje contarles una historia que yo la leí en el libro de Mártires de Fox. Y esa historia sucedió en 1543 en Escocia. Involucraba a 4 hombres, una mujer y un niño. Todos fueron acusados de ir en contra de lo que enseñaba la iglesia popular de aquel entonces. Fueron acusados de leer la palabra de Dios. Y dice que tomaron a los 3 hombres y los llevaron a la horca. A Helen, ella dijo: yo quiero morir con mi esposo, y ellos, al saber, al esposo lo hicieron a un lado y pasaron a ella primero. Pero antes de pasar ella a ir a morir, bien interesante lo que ella le dijo a su esposo. Noten lo que le dijo al esposo: esposo, regocíjate, porque hemos vivido juntos durante muchos días, gozosos. Pero este día en el que tenemos que morir debería hacernos aún más gozoso, porque tendremos gozo para siempre. Por ello no te diré que buenas noches, porque nos encontraremos de repente con gozo en el reino de los cielos. Aquellos pensaban y decían: si matamos a ella, el esposo se retractará de todas las cosas. Ustedes saben que la historia dice que esta mujer tenía un bebé de pecho, y aún así
la metieron a un costal y la ahogaron. El esposo, al ver lo que la esposa le había dicho y lo que había hecho por él, decidió levantar el estandarte y caminar y también morir por Cristo Jesús. Eso es lo que sucede cuando levantamos el estandarte. Otros mirarán quién es nuestro Rey de señores. Otros mirarán a quién nosotros seguimos. Nuestros hijos mirarán que seguimos fieles a Cristo Jesús. Nuestras hijas mirarán que aún ante todas las cosas seguimos fieles al Señor. Y cuando ellos miren levantar el estandarte, en un momento dado mirarán y dirán: ese estandarte tengo que seguirlo, ese camino tengo que seguir. Y muchos volverán al pie de la cruz. Aquellos que se han apartado volverán nuevamente a los pies de Cristo Jesús. Pero no desmayes en levantar el estandarte. No desmayes en decirle al mundo a quién tú sigues. No desmayes en serle fiel al Señor. Y es lo que nos lleva a nosotros a obtener la fe de Jesús. Cuando obtenemos la fe de Jesús, cumplimos lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así para mí mismo. Noten en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Apocalipsis 12, 14. 12, 11, perdón. Noten lo que la palabra de Dios dice. ¿Lo tenemos? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas aún hasta la muerte. Cuando tú estás dispuesto a levantar el estandarte de Cristo, estás dispuesto a ir aún hasta la muerte. Pero eso no viene nada de ti, no hay poder alguno en nosotros, sino que es el amor de Cristo que nos llena para poder seguir adelante y decirle al mundo que Cristo viene pronto, que Cristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro amigo. Y yo he fallado muchas veces en levantar el estandarte, pero no más, porque Cristo está a mi lado. Que el mundo sepa que tú sigues a Cristo, que tus amigos sepan que sigues a Cristo, que tu esposo, tu esposa, tus hijos sepan que Cristo es el que reina en tu corazón. Hermanos, vivimos en un tiempo en el que nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios por nosotros mismos. Necesitamos poner la vista solamente en Cristo. Cristo levantó su estandarte y lo levantó a tal punto de que Él vino y murió por cada uno de nosotros. ¿Acaso no has visto el estandarte en la cruz del Calvario? Cristo lo levantó, y lo levantó para que nosotros pudiéramos levantarlo, porque de ahí Él lo pasó a sus discípulos, y los discípulos lo siguieron pasando hasta que llegara ese estandarte a nosotros, para que nosotros lo levantásemos también. Cristo hizo todo lo posible para que nosotros pudiésemos levantar ese estandarte de Cristo. Y ese estandarte, Cristo te está llamando hoy en día para que tú lo levantes. Esta iglesia necesita estar llena. Es más, que digo que esta iglesia necesita ser del tamaño de 5 o 6 veces y estar llena de personas que vienen porque conocieron y te conocieron a ti, que levantaste el estandarte de Cristo. ¿Hasta cuándo? Cristo viene pronto, el tiempo se está acabando. Es tiempo de ser fiel a Dios.
Y al que nosotros, al entonar estas estrofas de este himno, pídele al Señor que Él te llene de su amor y de su Espíritu Santo para que podamos levantar el estandarte. Que como pueblo de Dios estemos ordenados y marchemos en un mismo orden, proclamando el mensaje de Cristo que murió por nosotros y que viene muy